Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están todos y todas? ¿Desde dónde se conectan el día de hoy? Les doy la bienvenida, mi nombre es Sandra de Viajes Culturales Yariñuki y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, muy querida y muy admirada también, Paola Guadián, y la va a acompañar Vanessa Ortega. Ambas nos van a platicar sobre las semillas del Ulama, los niños en este juego de pelota. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por abrirnos nuevamente este espacio para exponer un nuevo tema que surge de esta experiencia que ahora ya tenemos y que les queremos compartir del trabajo que venimos haciendo en el Ulama con los niños. Muchas gracias, Paola, por compartirnos todo esto. Bienvenida. Y bueno, dejamos la pantalla a tu disposición. Perfecto. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Paola. Eres bienvenida. Gracias, pues primero que nada, gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos acompañan, que están interesados en este tema. Es un tema que me pareció muy importante compartirles porque iniciamos nosotros un proceso con los niños y también éramos nuevos en este tema, y ahora que ya tenemos la experiencia, pues me pareció importante compartirlo. Además, quisiera comentarles que tengo la fortuna de poder fusionar mi carrera profesional, mi labor profesional y lo que hago en el Ulama, y eso pues es maravilloso. La verdad es que me ha enriquecido mucho y es lo que les vengo a compartir el día de hoy. Regularmente nos preguntan, ay, ¿por qué les dicen semillas, no? Para nosotros los niños son esa semillita, así como esa imagen, que si uno la cuida y la cultiva, pues nos va a dar una bonita cosecha. Esto de las semillas del Ulama pues no es nuevo, ¿verdad? O bueno, la representación de las semillas en los niños no es nuevo. Aquí encontré este texto de Alejandro Díaz en el que habla de la representación que tenían los niños para la cultura mexica sobre todo. Entonces ahí vemos que los niños desde que nacían pues ya era así como el gran regalo y la gente se emocionaba. Entonces los comparaban con lo más precioso que ellos consideraban que eran las piedras preciosas, los regalos divinos, las plumas. La importancia de los niños es porque al ser partícipes de todos los actos en los que ellos estaban inmersos, pues esto contribuía directamente al éxito de la sociedad. Entonces aquí vemos ya cómo empiezan a ver en los niños ese futuro que vamos a dejar en la sociedad. En la representación social de la infancia, en el mundo náhuatl sobre todo, se creía que los niños y las niñas poseían la facultad de atraer las lluvias, generar el conocimiento y sobre todo regenerar la vida y el tiempo. Y seguramente es que todos hemos escuchado esta famosa frase que dice que los niños son el futuro. Y hace poquito escuchaba a este niño, es un niño adolescente, se llama Javier Ochoa, que da una ponencia y entonces cuestiona eso, ¿no? Si nosotros somos el futuro, ¿tú qué estás haciendo para ello? Entonces de ahí pues nos surgen un montón de cosas, porque pues muchas veces decimos, ¿y de quién es responsabilidad? ¿Solo de los papás? ¿Es responsabilidad de los niños? ¿O hasta dónde nosotros, por ejemplo, como difusores culturales, podemos contribuir a que ese futuro sea un poquito mejor para ellos, ¿no? Quiero presentarles, antes de entrar en materia de Ulama, un panorama actual de los niños. Yo trabajo en la Procuraduría Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y pues me ha tocado ver cosas muy fuertes de los niños. Entonces encontré estas estadísticas generales, algunas pues no están tan actualizadas, otras sí. México hasta el día de hoy ocupa el primer lugar en obesidad infantil en todo el mundo, y como consecuencia pues también tenemos a niños con diabetes mellitus. La siguiente es la cifra más actualizada que encontré, que es del 2020 sobre la educación, y nos dice que el 20% de los niños ya no fue inscrito al ciclo escolar 2019-2020. Estamos hablando pues entonces de un tema de deserción escolar. 1 de cada 15 niños recibe un castigo severo como un método de disciplina. Nosotros lo que hacemos en la Procuraduría, o lo que estamos tratando de expresarles a los padres, es algo que se llama la crianza positiva. Actualmente, con la nueva Carta de los Derechos de los Niños, pues está prohibido cualquier tipo de agresión como método de disciplina o castigo como método de disciplina. La escuela, anteriormente a lo de la pandemia, ocupaba el primer lugar en mayores agresiones hacia los niños, y esto no solo entre niños, sino también de los maestros o de los docentes hacia los niños. Y esta estadística, que también pues está muy desactualizada, es de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. En el 2017 se encontraban 6,800
491 adolescentes cumpliendo una condena. Los adolescentes que están cumpliendo condenas son por delitos robo a mano armada, homicidio, secuestro o participación en el crimen organizado. Estas estadísticas, como podemos ver, cubren la parte de los derechos que refieren a las necesidades básicas de los niños. Y otra cosa que ahora está muy en boga en cuestión a los niños, pues es que un niño no solo requiere de comer, sino también necesita jugar, también necesita tener acceso a la tecnología. Y entonces la ley nos dice que un derecho no puede estar sobre otro. Entonces yo tengo que ver que un niño, así como come, va a la escuela. Y no solo implica ir a la escuela, implica que tenga los materiales, que los papás les den seguimiento, que no falte clases, que los docentes sean buenos maestros. Entonces ahora es todo un contexto que va sobre cada derecho de los niños. Estas cifras las vemos en todos lados y todos los días, ¿no? Entonces yo pensaba en aquellos derechos que no existen en esas estadísticas y efectivamente pues no lo encontré. Encontré este artículo que también está pues ya un poco pasadito, desde 2008, de la Asociación Internacional del Juego, promoviendo el derecho del niño y la niña a jugar. Es una consulta mundial sobre los derechos de los niños a jugar. Está muy interesante, el panorama en realidad pues no ha cambiado mucho, yo creo que más bien se ha puesto peor hacia los niños. Entonces, en primer lugar aparece la pérdida de espacios para jugar, y esto pues obviamente lo hablan por el crecimiento demográfico, en donde muchos niños crecimos con una casa y un patio, pues ahora está una casa y 2 casas más en donde era el patio. Entonces los niños ahora pues su único espacio para jugar es dentro de la casa, y en la casa no se corre y no se grita. Entonces ahí vemos que estamos ya limitando ese derecho al juego. La segunda, y esto me llamó mucho la atención porque es un testimonio de un papá en la zona norte. Entonces decía, jugar en el barrio ya no es una opción segura, y eso ya pasa en toda la República. Los niños ya no salen a jugar a los espacios públicos. Entonces esta es una de las cifras o de los datos más alarmantes que está limitando el derecho de los niños a poder jugar libremente. El siguiente me llamó mucho la atención porque habla del miedo de que los niños tengan accidentes y conlleve a la clausura de un lugar. Entonces leía, pues evidentemente ya no hay espacios en la casa para jugar, los niños ya no salen a los espacios públicos. Entonces hubo un momento en el que hubo como un boom de espacios recreativos para los niños, pero entonces, como en todos los lugares, pasaban accidentes, ¿no? Entonces que el niño ya se cayó del columpio, de la resbaladilla, se abrió la cabeza, y entonces los papás demandaban a estos lugares por no tener las medidas de seguridad, que en realidad pues eran cosas comunes de los niños. Y justamente de ahí sale este cartel que aquí les pongo, porque ahora en lugares donde deberían de estar jugando los niños, pues está este cartel que es como lo que está protegiendo a esos dueños de los lugares, a que si le pasa un accidente a tu hijo, pues yo te lo dije, ¿no? No jugar con el balón, no jugar con el patín, no jugar con la bicicleta. Entonces, ¿cómo a qué pueden jugar los niños, no? Las horas excesivas de estudio, yo creo que también ahora con la pandemia, pues lo hemos visto y lo hemos vivido. Los niños empezaron a tener como un sistema diferente al que pues no estaban acostumbrados, y ahora también los programas de educación pública son más extensos. Entonces, en realidad a los docentes no les está dando tiempo de cubrir esas horas, esas materias en clase, y la carga de tarea pues es mayor. Entonces, además de las horas que los niños pasan en la escuela, pues tienen una gran cantidad de horas haciendo tarea en su casa. Entonces, ya empieza a haber como una descompensación en el tiempo libre de los niños. El juego es visto como algo improductivo, y esto va enlazado a lo anterior, ¿no? Cuando nosotros vemos a un niño jugando, es que tú nada más estás perdiendo el tiempo, es que no haces nada, porque vemos el juego como algo que no le está dejando ningún aprendizaje, y el uso de la tecnología que ha venido pues a suplir. De hecho, hace poco estábamos escuchando un podcast en donde dice que los juegos de mesa pues están prácticamente al borde de la extinción porque la tecnología ha invadido estos espacios en nuestras casas. La política pública ve el derecho al juego como algo secundario, entonces desde ahí ya nos estamos contradiciendo, ¿no? Por un lado, la nueva ley, los tratados internacionales nos están diciendo que no hay un derecho sobre otro, que así como le das de comer, así como le das educación, así tienes que cubrir su derecho al juego. Pero yo no veo algo que esté solucionando esos problemas. Aquí ya presentaron, es un informe de 2008. Entonces, ¿qué ha pasado en todos estos años? Que no ha habido algún avance, ¿no? En cuanto a la política pública.
Otro de los derechos que pues también está ahí como en el olvido es el derecho a la cultura, al acceso a la cultura. Y aquí pues tenemos un poco enlazado a lo que es la educación, los museos. También he estado leyendo y escuchando algunas investigaciones sobre cómo los museos también ya van quedando en el olvido. A nosotros afortunadamente, o a muchos, nos tocó esa época en la que de la misma escuela nos llevaban a las zonas arqueológicas, podíamos hacer excursiones, salíamos, y eso era un aprendizaje diferente. Ahora pues también las leyes que protegen a los niños y también a los docentes, porque al final si un niño se perdía, los docentes eran los que tenían que responder por ello, pues ya no tienen esa posibilidad. Entonces ahora los papás son quienes tienen que llevar a los niños a los museos, y pues esto ya no pasa. Esta estadística es de Conaculta, antes de que pasara a ser Secretaría de Cultura. En el 2010 fue su último informe sobre los visitantes, las características sociodemográficas de los visitantes en los museos de la Ciudad de México. Entonces tenemos que Papalote Museo del Niño era el número 1 visitado entre los niños de 0 a 9 años. Sin embargo, aquí hay un dato importante, ¿no? El costo o la entrada general es de 199 pesos diario, entonces casi equivalente a un salario mínimo, y no todos los niños tienen acceso a ello. El Museo de Historia Natural fue el segundo lugar con mayor número de visitantes entre 5 y 14 años, y aquí pues evidentemente el precio es totalmente diferente, ¿no? Actualmente el acceso general cuesta 30 pesos y para estudiantes 14 pesos. El Museo del Estanquillo y Franz Mayer ocuparon los primeros lugares en los adolescentes de 10 a 14 años, también pues por las exposiciones temporales que muchas veces tiene que ver con las clases que están viendo los chicos en la secundaria, y pues que forzosamente tienen que ir. El 50% de sus visitantes evidentemente pues eran estudiantes, y de ello el 10% cursaba el nivel primaria. ¿Por qué? Bueno, es importante entender que todos los aprendizajes que tenemos fuera de la escuela son un plus, y son aprendizajes significativos que están dándole a los niños como esa semillita, ese interés de ver más allá de lo que pueden ver en la escuela, y además de una manera en la que no está un maestro y te está enseñando, lo pueden vivir. Esa es la importancia que tenían anteriormente los museos y que estaba ligada a la educación. Todo esto pues es obvio que nos ha venido a mermar toda la parte cultural e histórica que muchos sí tuvimos la oportunidad de conocer. Tampoco hay una estadística que nos hable específicamente sobre cuáles son, por ejemplo, las materias que menos boom tienen, ¿no? En los niños que menos les gustan, o las materias en las que más bajos salen. No encontré una estadística, pero aquí me pareció interesante. Es un proyecto del arqueólogo Jaime Delgado Rubio, de aquí de la zona arqueológica de Teotihuacán. Se llama Arqueólogos en Apuros, lo pueden buscar en YouTube, también ya tiene ahí muchos datos interesantes. Este proyecto inició en 2017. Es un proyecto que tenía finalidades diferentes, pero a mí me pareció importante que él realizó una encuesta en los niños que viven alrededor de la zona arqueológica, porque pues uno dice, ¿no? Si vives en una zona arqueológica, seguramente conoces la zona arqueológica, juegas en la zona arqueológica, sabes qué pasó ahí, y pues al contrario de lo que nosotros pensamos, pues no. Aquí sus estadísticas nos dicen que el 85% de los niños no pudo ubicar la época en la que se desarrolló la antigua Teotihuacán. El 75% sabe que Teotihuacán pues solo era la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, o piensa eso. El 56% confundió a los teotihuacanos con los mayas, los aztecas u olmecas. Y eso pues pasa igual en los profesores, y eso está todavía más complicado, ¿no? Porque cuando uno está al frente de los niños, no quiere decir que uno tenga que saber todo, pero sí por lo menos hay que saberles responder, o saber decirles, a lo mejor no lo sé en este momento, pero lo puede investigar. El 61% de los profesores no pudo ubicar cronológicamente cuándo perteneció la ciudad arqueológica, y el 30% confundió a los teotihuacanos con los aztecas y los mayas. Se ha cuestionado ya mucho por qué seguimos dando historia, por qué seguimos interesándonos en la historia, y para muchos la historia es como ya supéralo, ¿no? Ya pasó, ya no vivimos esa época. Sin embargo, hace poco justamente en algún curso de la Procuraduría escuchábamos el caso de los niños que son adoptados. Entonces decían,
¿por qué los niños adoptados, cuando se enteran, sobre todo cuando no supieron su historia y ya después se enteran que son adoptados, quieren siempre saber de dónde vienen, ¿no? Porque es una condición humana, es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento y que además nos aclara como seres humanos qué somos, a dónde vamos. Entonces, el saber nuestra historia nos da ese sentido de pertenencia a un lugar, esa confianza, esa seguridad de pertenecer a algo. Por eso existen los símbolos patrios. Entonces, conocer nuestra historia, conocer el lugar en donde estamos, es tan importante como comer y dormir todos los días. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ofrecemos en el Ulama a la niñez, no? Ya nos preguntamos qué estamos haciendo para el futuro de esos niños. Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos a los niños? Dentro de nuestra experiencia, hemos identificado que podemos promover estilos de vida saludable porque practicamos un deporte. Dentro de la educación, pues aquí también ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, este no es un juego que llegas como el fútbol y ya te sabes las reglas y ya sabes cómo es y no te importa lo que pasó o quién fue el que inventó el fútbol, ¿no? Aquí no, aquí sí es necesario que vayamos enlazando un poco la historia, la filosofía, para poder enseñarles a los niños el juego de pelota, y eso ha contribuido a su educación, no de manera directa, pero de repente sí nos preguntan datos, de repente ya hicieron una exposición en la escuela, de repente ya tienen otro conocimiento que otros niños de su salón no tienen. Contribuimos también a cumplir este derecho de recreación y de cultura, porque recordemos que no solo estamos promoviendo el Ulama como un deporte, sino también lo estamos promoviendo como esa parte recreativa en la que ellos pueden empezar a jugar libremente, pero también estamos dentro de la cultura porque les enseñamos toda la filosofía y de dónde viene el juego. Incluso ya en las últimas fechas vamos a tener la participación de una de las niñas que ya están pidiéndole a Dani su curso de náhuatl porque ya empiezan a interesarse por otros temas. Dentro de nuestra agrupación tenemos equipos infantiles que son niñas y niños que tienen entre 7 y 12 años de edad. Muchas veces nos han preguntado por qué a partir de esa edad, pues aquí los expertos nos dicen que entre los 6 y los 7 años es cuando los niños desarrollan habilidades físicas y la atención necesaria para los deportes. Esto no quiere decir que no entrenemos a niños más pequeños, sin embargo, sí cuesta un poco más de trabajo adaptarlos al trabajo en equipo, entonces a ellos los vamos entrenando como un poquito diferente. Hasta los 7 años es cuando ya podemos trabajar un poquito más con ellos. Dentro de esta experiencia que les quiero platicar, hemos identificado que podemos crear espacios para la transmisión de valores en forma que generen aprendizajes significativos. Muchos hablamos de que se están perdiendo los valores, que ya los niños no tienen valores. Sin embargo, la manera en que los transmitimos se ha modificado y evidentemente que eso se está reflejando en nuestra sociedad. A mí me ha parecido muy importante esta experiencia y por eso se las quería compartir, y aquí también quiero hacer un reconocimiento a los padres de esos niños que actualmente forman parte de nuestros equipos infantiles, porque ellos han compartido con nosotros esta experiencia y el enseñarles a sus hijos esa responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer es muy importante para nosotros. Esa fotografía en la que estamos en una trajinera fue de un viaje a Xochimilco. Salimos a las 5:30 de la mañana y los niños estaban listos, bañados, peinados, con sus uniformes limpios. Hace poco escuchaba un podcast de una mamá que decía justamente eso, ¿no? Que los papás ven el integrar a sus hijos a un deporte como una carga. Tengo que llevarlo, tengo que hacer esto. Sin embargo, no se dan cuenta que al final lo que les estamos devolviendo es a unos niños sanos, a unos niños que poco a poco van aprendiendo esos valores que son tan necesarios para la vida, pero no yo como papá diciéndote, oye, tienes que ser responsable, sino con el ejemplo, y ese ejemplo es eso, ¿no? El que yo te diga, mañana vamos a salir, vamos a ir a una presentación y te tienes que levantar temprano y vamos a viajar juntos. Esa convivencia que muchas veces se está perdiendo entre los padres y los hijos. Cuando entrevisto a los papás en el DIF, tengo una pregunta que siempre les digo, ¿cuáles son sus espacios de socialización con sus hijos? Nos sentamos a ver la tele juntos. Eso no es socializar, eso no es convivir, eso no es compartir con sus hijos algo. Eso también es transmisión de valores. ¿Qué le estoy transmitiendo a mi hijo? Que no me importa, y que así como
¿Cómo? No me importa, los demás, nadie. Y eso se va reproduciendo, por eso nuestra sociedad cada vez está viviendo momentos tan difíciles. Entonces, mediante estas prácticas podemos transmitir esos valores, no como en la escuela, sino de una manera diferente. La otra foto es un día que llevamos para hacer una práctica, un lazo, entonces los niños tienen esa libertad de poder compartir muchas cosas con nosotros. Ellos hicieron esta práctica, que un juego, ¿no? Que conocemos muchos, que jugamos muchos de niños y que ellos siguen practicando. Entonces, aprendizaje aquí es mutuo. Ellos nos enseñan, nosotros aprendemos mucho más de ellos, de lo que nosotros les podemos compartir a veces. El juego entre pares es muy importante en esta etapa de los niños. Veía con la psicóloga que cuando nosotros jugamos con nuestros hijos, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, se dio mucho eso, ¿no? Que los papás estábamos en la casa, entonces los papás jugábamos con los niños. Entonces yo le decía a la psicóloga, es que, por ejemplo, mi sobrina es muy mandona y ella quiere poner sus reglas, y ella me decía, claro, porque esa es la relación entre los papás y los hijos. Tu papá no vas a ponerte a pelear con tu niño, evidentemente, y él va a aprender que él puede poner las reglas. Entonces, cuando juegan entre pares, ellos aprenden que se tienen que adaptar a ese grupo, y para adaptarse a ese grupo tienen que aceptar las reglas que todos pongan, y entonces ahí un poquito van nivelando esta situación de yo soy el que pone las reglas. No, aquí empezamos a tener un trato entre iguales. Esa es la importancia del juego entre niños. Actuar bajo una serie de reglas también implica que los niños vayan entendiendo que al lugar al que vayan van a tener que respetar una serie de reglas que se pone de acuerdo al lugar en el que están. Entonces, en una etapa corta de la vida, que es cuando los niños van aprendiendo eso, empiezan a adaptarse. Cuando llegan a la adolescencia, es menos complicado hacerles entender que no pueden ir a una fiesta y llegar a las 3 de la mañana borracho, que no pueden salir con desconocidos, que las reglas en la casa las ponen los papás. Eso es lo que se transmite de manera indirecta, y por eso es tan importante, en este caso, pues, este tipo de juegos que ya tienen una reglamentación. Todos aprenden a ganar y a perder de manera honorable. No quiero demeritar a los juegos modernos, sin embargo, creo que en el Ulama algo que hemos aprendido es que al tratar de conservarlo no como un deporte de competencia, sino como una práctica cultural, evitamos tener como ese roce de yo soy mejor que tú o yo voy a ganar siempre más que tú. Tratamos de que todos vayan aprendiendo a la par para que todos vayamos trabajando en comunidad. Incluso hay ocasiones en las que decidimos jugar partidos sin dar los marcadores, justo con esa finalidad de no crear ese sentido de siempre voy a ser el campeón o siempre voy a ganar. Sí es importante el reconocimiento, sin embargo el reconocimiento es para todos porque todos hacen un esfuerzo, y eso es muy importante en esta etapa de su vida. De este tema pues ya tenemos una ponencia especial que dimos en el mes de marzo, desafiar los estereotipos de género. Después de esa ponencia pues llegaron muchos comentarios, entonces yo pensaba qué diferente es decirlo, ponerlo en las leyes y practicarlo. Eso es lo que todavía no tenemos y todavía nos hace mucha falta para poder lograr una equidad de género. Pero llevarlo a cabo es muy diferente y darles ese reconocimiento es muy diferente. Aquí la vez pasada platicaba cómo en la UNAM nuestro amigo Neftalí tiene ahí una nota sobre el empoderamiento de las mujeres, y me da mucho gusto que ahora los jugadores que están con nosotros ya no dicen ¿por qué juegan las mujeres?, sino ya dicen oye, tú también puedes jugar y tú también lo puedes hacer, y ellos son los que motivan a las nuevas chicas a que no se vayan y no dejen el equipo porque el primer día les dolió, sino que ahora ellos las integran, y eso está muy padre. Pero con los niños hemos visto cómo ellos no cuestionan, para ellos el género no tiene cabida en su vida todavía, ¿no? Entonces el continuar estas prácticas nos va a llevar a tener niños mucho más conscientes y mucho más justos y equitativos. Para ellos, los niños y las niñas pueden hacer cualquier cosa. Yo creo que este es un buen espacio para poder promover la equidad de género. Aquí encontré un artículo muy interesante sobre
lo que pasa a nivel cerebral cuando uno practica cualquier tipo de deporte. Es de Barrios y López, estuvo escrito en el 2011 y habla del deporte como una herramienta de paz y apoyo psicosocial. Yo creo que ya con todo el panorama que vimos de lo que están viviendo los niños, de que cada vez están viviendo cosas terribles, la verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar cómo fue nuestra infancia, nos debería de dar vergüenza porque los niños de ahora no pueden vivir lo mismo que nosotros y eso es porque nosotros así lo hemos permitido. Hemos permitido que nos invadan espacios. Entonces creo que también es momento de que los profesionales que nos dedicamos a la prevención cambiemos, modifiquemos los modelos que ya están como establecidos, los tradicionales que no nos están funcionando. Entonces hablamos de el Ulama como esa herramienta que nos puede servir para mejorar el futuro de los niños. Y aquí nos dicen los autores pues que controla la ansiedad y la depresión, que viene con la siguiente, que es que mejora la cognición y la eficacia en el recuerdo. Recordemos que el practicar un deporte está 100% recomendado justamente por todos los procesos químicos que generan en nuestro cerebro. Hace mucho tiempo, cuando estuve en el Instituto de Neurología trabajando con pacientes de Alzheimer, veíamos algunas radiografías de los pacientes que ya tenían muy avanzado el Alzheimer y se veía como si fuera un cerebro seco. Lo que produce el hacer ejercicio es justamente esa viscosidad que permite que nuestras neuronas puedan generar neurotransmisores y que esos neurotransmisores pues conecten esas neuronas y obviamente pues nos generen endorfinas que nos dan la felicidad, que nuestro cerebro tenga mayor actividad, no solo de un hemisferio que es el que regularmente utilizamos, sino que los dos estén funcionando y evidentemente pues nos mejora todo el cuerpo. Aumenta la autoestima porque pues obviamente cuando nosotros hacemos una actividad, siempre cuando hay práctica, cuando hay constancia, pues vamos a mejorar. Entonces, eso nos va a hacer que nos sintamos mejor. Aunado a eso, me daba mucha risa al principio cuando a los niños les hacían entrevistas y ellos decían, es que he bajado de peso. A ellos los conocimos justamente cuando empezaba a pasar como la pandemia y pues obviamente llevaban ya casi un año sin hacer ejercicio y me decían, ay no, es que yo estaba bien flaquito, pero nada más de la pandemia engordé un montón y me daba mucha curiosidad que siendo tan chiquitos, cuando empezaron a bajar de peso me decían, estoy muy contento porque ya bajé de peso. Sin embargo, ahí vemos cómo desde niños no era físico, sino que ellos se sentían bien y eso les generaba el ejercicio. Entonces, es muy importante que mantengamos la actividad. Ocupa el tiempo de ocio y satisface las necesidades lúdicas. Con esto yo creo que tenemos ahí un panorama completo de que el Ulama nos da muchos beneficios. Por último, pues también hemos tenido la oportunidad de ver cómo nuestros niños pueden ser capaces de ser líderes, mejorar su confianza, su autoestima y en la escuela y en su vida. Aquí justamente la pandemia nos dio esa oportunidad de poder dar un taller virtual y entramos casi a la par que los niños empezaban sus clases virtuales, entonces todos iniciaban las primeras clases con su cámara apagada, Dani preguntaba y nadie contestaba y de repente pues era un grupo tan chiquito que no nos podíamos esconder, ¿no? Entonces era así de, a ver tú, la que tiene el nombre de tal. Entonces, poco a poco, ellos fueron entrando como en un espacio de confianza entre ellos con nosotros y ya después hasta aprendían ellos solitos su micrófono. Yo quiero participar y eso estuvo muy padre. En una ocasión la abuelita de uno de los niños me decía, es que dice la maestra que qué le hicimos al niño porque antes no participaba y ahora hasta quiere exponer del juego de pelota. Entonces, todas esas herramientas que nosotros les hemos podido brindar a los niños, que la verdad es que ha sido un aprendizaje en conjunto, a nosotros pues nos llena, ¿no? Las mamás, los papás nos hagan ese tipo de comentarios, ahora que ya les hemos conseguido algunas entrevistas y dicen, sí, yo quiero participar o yo quiero hacer esto. Eso es importante porque muchos niños tienen como muy reprimido eso, ¿no? Como que todavía no agarran esa confianza. No es fácil pararse ante un público, no es fácil exponer, para nadie fue fácil, creo que todos pasamos por un momento de pánico cuando iniciaban las transmisiones, lo son, pero el vivir este proceso con los niños, yo creo que yo les digo, si ahorita cuando tienen 8 o 9 años ya están haciendo esto, cuando tengan 15, 20, o sea, van a ser unos expertos, ¿no? No le van a pedir nada al mundo. Ese es el tema, lo que podemos aportar nosotros como difusores culturales. Yo creo que cualquier persona que tenga incidencia con los niños, que tenga ese contacto, esa comunicación, no necesitamos ser sus papás. Creo que todos tenemos esa
esa responsabilidad de poder dejarles un mejor futuro. Si tanto estamos diciendo que ellos son el futuro, creo que el niño sí tiene razón. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para mejorar el futuro de esos niños? No sé si por ahí está Vane, integrante del equipo infantil. Hace poco nos enseñó una de sus tareas que le dejaron y hoy nos va a mostrar cuál fue su participación. Aquí estoy, Pau. Listo, Vane. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es Mónica Vanessa Ortega Bustamante y soy jugadora de Ulama del equipo infantil. Esta es la tarea que Vane presentó. Ahí más o menos se alcanzan a ver las fotos, pero me parece que fue para el concurso de dibujo infantil y nos va a darle esta explicación. Ella la hizo, nadie le ha ayudado, es lo que ella expuso en la escuela. Ulama. El Ulama es un juego de pelota en algunas comunidades y en el estado mexicano de Sinaloa, descendientemente a la versión prehispánica del juego de pelota mesoamericano. El juego es una de las más antiguas tradiciones deportivas que han existido continuamente y es notable también por el hecho de que es el juego más antiguo conocido que utiliza una pelota de goma. Gracias, Vane. Queremos que le platiques al público qué es lo que has aprendido y qué es lo que más te gusta del Ulama. Del Ulama he aprendido muchas cosas nuevas y lo que más me gusta es la pelota y por donde le podemos pegar. ¿Tú has platicado en la escuela que juegas Ulama? Sí, pocas veces. ¿Y qué es lo que te han dicho tus compañeros o tus maestros? Que me han preguntado que si cobran, que si te dejan moretones, que si es bonita la pelota y yo pues les he contestado que sí. ¿Para ti fue difícil aprender Ulama? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te salieron moretones? ¿No te salieron moretones? No fue fácil aprender el Ulama y al principio sí me salían moretones, pero me aguantaba a ellos. ¿Y tus papás qué te dicen? Mis papás me dicen que les siga echando ganas y que hasta el paso que voy puedo ser una gran jugadora. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer cuando seas más grande? Entrenadora de Ulama. Muchas gracias, Vane. Gracias, Pau. Vane tiene a sus 2 hermanitos, bueno, Brian, que ya va a pasar a la categoría juvenil, y Maite, que también juega, entonces son 3 niños. Y hemos visto cómo también, ya incluso lo han comentado mis compañeras de mamás que juegan, cómo la relación familiar cambia cuando estamos jugando. Ya no se vuelve como el que tú eres mayor que yo y tú me enseñas, sino que todos vamos aprendiendo en conjunto y eso es lo que más nos satisface de poder estar aportando un poquito a que estas semillas tengan una oportunidad de crear un futuro mejor. Por mi parte eso es todo, agradecer siempre a todos los que nos escuchan, invitarlos, ya saben que tenemos desafortunadamente ya varios lugares donde se están entrenando, a cualquiera que les quede cerca pueden acudir, los niños son bienvenidos, tratamos de hacer este proceso que como dijo Vane, ¿no? En principio pues sí es doloroso, con los niños siempre tenemos mucho cuidado justo por eso, porque si desde chiquitos los vamos enseñando, los vamos apoyando, va a ser de verdad mucho más fácil pasar esa etapa tan difícil que es la adolescencia. Entonces, de mi parte eso es todo, pues aquí estamos. Yo te quería preguntar, Paola, muy importante, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde están entrenando? ¿Cuál es el teléfono? Redes sociales y todos los datos por si nos está escuchando algún papá o alguna mamá o incluso algún niño y desean integrarse al equipo, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, tenemos actualmente el equipo de Ciudad Nezahualcóyotl que regularmente entrena ahí en el Palacio Municipal. Tenemos otro equipo en Iztapalapa que entrenan en la explanada de la delegación. Tenemos al equipo de Zócalo que entrena en la Plaza Manuel Gamio a un lado de Templo Mayor o en Plaza Tlaxcuaque los días sábados, que es ahí por el Metro Pino Suárez. Y tenemos al equipo de Kinametsin que entrenamos en San Francisco Mazapa y en San Mateo Chipiltepec a Colman. Esos son como los 4 lugares en donde ahorita estamos. La página de Facebook, nos pueden contactar a través de la página de Ulama México Tenochtitlan, Kinametsin Teotihuacán, Acolmistli Nezahualcóyotl, ahí en Facebook, o nuestros números personales es 56 15 17 08 50, nada más que nos manden un WhatsApp y con mucho gusto les damos la información. ¿Cuántos equipos infantiles hay? ¿Cómo es la dinámica con los niños? Tabasco tiene equipo infantil, Chiapas tiene equipo infantil, Querétaro tiene equipo infantil, Jalisco tiene equipo infantil, Puebla tiene equipo infantil.
y nosotros en Ciudad de México y Estado de México. Igual que nosotros, algo bien padre porque el movimiento FEMUC pues sí se ha preocupado por esta parte de los niños, ¿no? Al final sabemos que nosotros ya vamos de salida y ellos son los que se tienen que quedar aquí, ¿no? Al resguardo de esto que les estamos transmitiendo. El poder llevarlos a un torneo, por ejemplo, ellos participan también en los torneos, en los cuadrangulares. Es una experiencia que muy pocos niños tienen la oportunidad de vivir, ¿no? Es una gran responsabilidad estar al frente de un grupo de niños porque pues ellos te ven así como, mi maestra es mi entrenadora y tú tienes esa responsabilidad de seguir, ¿no? Ese trato en los niños dentro de FEMUC, pues sí se ha cuidado mucho, sí tratamos de ser muy responsables y de enseñarles sobre todo pues esos valores que nosotros ya traemos como movimiento, como comunidad. Muchas gracias, Paola Guadián, por acompañarnos una vez más. Tu labor es admirable y nunca me cansaré de decirlo. Y muchas gracias a Vane, que también estuvo por aquí compartiéndonos su experiencia en el Ulama infantil. Muchas gracias.